Cordial saludo, mi nombre es Evelyn Johanna Salas Orozco, soy estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad de Cuauhtémoc y el día de hoy haremos una presentación en torno al concepto de aprendizaje y valor de las teorías de aprendizaje. Bueno, como punto de partida, en esta presentación buscamos comprender qué es realmente el aprendizaje y por qué se considera un proceso de cambio perdurable. Para ello, se va a revisar entonces las principales teorías del aprendizaje y se va a analizar también cómo cada una de ellas va a explicar la manera en que se adquieren los conocimientos. Finalmente, vamos a ver también la importancia de integrar la teoría, la investigación y la práctica educativa para diseñar estrategias de enseñanza que respondan a las necesidades de los estudiantes y principalmente el contexto actual. Vamos entonces a iniciar en este momento con el concepto de aprendizaje y para esto va a ser muy importante tener en cuenta que este concepto se ha definido a partir de muchos autores y desde muchas teorías. Sin embargo, acá vamos a remitir el concepto que nos da Jung en el año 2012 cuando menciona que el aprendizaje es un cambio relativamente permanente en la capacidad de comportamiento que ocurre como resultado de la práctica o la experiencia. Esta definición es muy importante porque además abarca tres puntos foco que son lo que tiene que ver con el cambio, lo que tiene que ver con la experiencia y lo que tiene que ver con la permanencia, entendiendo entonces que ese aprendizaje sí o sí se va a dar desde la práctica y desde la interacción que el sujeto tiene con su entorno físico. Y entonces de ahí, su entorno físico y social, de ahí parte entonces la experiencia de ellos. Además, también va a ser muy importante entender que el aprendizaje se da desde una modificación observable o inferible en el comportamiento o la actitud del sujeto como tal, del sujeto que aprende. La permanencia es absolutamente necesario que podamos entender que este cambio no es temporal, sino que en realidad cuando se aprende, esto implica una transformación duradera en la parte de la estructura cognitiva del sujeto. A lo largo de la historia han existido muchos tipos de aprendizaje, cada uno pues como con su respectiva definición. Sin embargo, acá nos vamos a remitir al artículo mencionado por Gallardo y Camacho en el año 2012, donde él nos va a dar entonces seis tipos de aprendizaje. Para efectos prácticos de esta presentación, únicamente hablaremos de cuatro que para mí son los más fundamentales. Hablando del primero, que es el memorístico, donde desde mi área específicamente, yo soy profe de matemáticas, es uno de los aprendizajes que históricamente ha funcionado más en la parte matemática, que no debería ser así. Este aprendizaje matemático corresponde únicamente a la reproducción literal de la información, donde el estudiante se dedica únicamente a memorizar un montón de fórmulas, pero no le interesa el por qué esa fórmula, para qué sirve, de dónde sale, sino únicamente se la aprende y la aplica. No le encuentra pues como mayor significado a esto. En el aprendizaje significativo, entonces ya vemos todo lo contrario, porque aquí ya va a haber una integración de esa nueva información que se está adquiriendo con los conocimientos previos, ¿cierto? Lo que el estudiante sabía antes y lo que sabe ahora. Acá vamos a encontrar un teórico muy importante que es Ausubel, muy conocido por todos los docentes. Sabemos que él fue el primero que habló de aprendizaje significativo. También vamos a hablar del aprendizaje por descubrimiento, que es donde el estudiante ya construye ese conocimiento, pero mediante una exploración activa y resolución de problemas. Entonces, él va a acceder a ese conocimiento, pero a partir de esa construcción propia. Y finalmente encontramos el aprendizaje colaborativo, que es donde se va a hablar de esa construcción conjunta entre pares, de la interacción social con el otro y se van a ir construyendo los conocimientos. Bueno, pero ¿y entonces qué son las teorías del aprendizaje? Básicamente, las teorías del aprendizaje son marcos explicativos que describen cómo las personas adquieren, procesan y retienen el conocimiento y acceden a la información. Todas las teorías ofrecen una pregunta distinta sobre cuatro puntos fundamentales que son los procesos internos que median el aprendizaje, el papel del entorno y la experiencia, la naturaleza del cambio en el aprendiz y las implicaciones pedagógicas para el docente. Cuando hablamos de esas teorías del aprendizaje, encontramos que en los diferentes focos que se tienen o paradigmas,
que tienen estas teorías, pues van a haber diferentes representaciones de estos cuatro procesos o de estas cuatro perspectivas del conocimiento. Sin embargo, es importante que podamos comprender que no existe una teoría única que explique de un todo y por todo el aprendizaje, sino que cada una va aportando a partir de sus avances investigativos la concepción completa de aprendizaje. Existen también zonas fundamentales en estas teorías, que es básicamente lo que nosotros como docentes también debemos llevar a los estudiantes o debemos comprender para que el aprendizaje se pueda dar de manera satisfactoria. Lo primero es entender cómo ocurre el aprendizaje, es decir, cuáles son los procesos cognitivos, sociales, que van a implicar o que van a permear en la adquisición del conocimiento. Lo otro es qué factores influyen en esto. Y esos factores pueden ser motivacionales, del contexto, de experiencias previas, de lo que los estudiantes ya conocen, de esa interacción con el otro y de su contexto, pues como ya se mencionó. En tercer lugar, vamos a encontrar cuál sería entonces el rol del docente en todo esto de las teorías. Y básicamente el rol del docente es un rol de mediador, va a jugar un papel de mediador que va a facilitar la información. No únicamente va a ser el que le lleva a los estudiantes un montón de información para que ellos la adquieran, sino que él va a mediar el tema de comunicación y pues obviamente tiene que ver mucho con la perspectiva de la teoría de la que se esté hablando. Finalmente, se habla de cómo se evalúa el aprendizaje y aquí hay diferentes instrumentos y criterios que también van a variar de acuerdo con los marcos de referencia. Bueno, la importancia de las teorías del aprendizaje, yo decidí resumirlas en cuatro, porque me parecen fundamentales. Una es el tema de que estas teorías van a orientar la práctica docente, porque además explican los fenómenos de aula que pasan con los estudiantes. Permite comprender por qué unos aprenden más rápido que otros o más fácil que otros. También implica en el tema de la inspiración, de la innovación, donde se generan nuevas propuestas metodológicas y pedagógicas que obviamente van a llevar a que el estudiante pues tenga mejores acercamientos al conocimiento, al aprendizaje. El docente tiene que estar todo el tiempo como en formación, informándose de las nuevas teorías, de nuevas herramientas que le puedan servir en el aula. Finalmente, con todo esto, esto va a hacer que los resultados mejoren como tal. Una docencia fundamentada teóricamente eleva la calidad educativa porque se van complementando todo lo que tiene que ver con el aprendizaje, como también con el proceso de los estudiantes. Ya para finalizar, entonces se concluyen, o más bien yo saqué cuatro conclusiones importantes de esta lectura que se realizó y la primera tiene que ver con que las teorías van a permitir a nosotros los profes identificar qué elementos intervienen y bajo qué condiciones específicas es posible que ocurra el aprendizaje. El docente que conoce muy bien su contexto, que conoce también muy bien las teorías, va a poder elegir, va a poder discernir entre las estrategias coherentes con los objetivos de aprendizaje y las necesidades de sus estudiantes. Las teorías modernas, especialmente las de corte cognitivo, van a enfatizar mucho más en procesos como la autorregulación y la motivación, lo que ayuda a que el estudiante no únicamente adquiera conocimiento, sino que aprenda a dirigir sus propios pensamientos y acciones hacia metas profesionales y personales. El conocimiento de estas teorías ayuda al profesional, al docente, a examinar sus propias creencias, lo lleva a tener una reflexión mucho más profunda sobre lo que está impartiendo. Y las teorías que van a promover este tipo de enseñanza reflexiva y crítica van a ayudar al docente todo el tiempo a estarse cuestionando su práctica, motivándolo para que pueda indagar sobre áreas de mejora, para que tenga la inspiración para seguirse formando. Eso sería entonces todo por hoy. Muchas gracias.